El nervio y los vasos pudendos internos atraviesan la fosa isquiorrectal en el espacio llamado, es una pregunta de anatomía de piso pélvico, anatomía aplicada, ¿no? Digamos que sí tiene su gran dificultad porque es de memoria y si no maneja mucho esto, pues no lo ven todos los días. Eso se llama el canal de Alcock, ¿no? La fosa isquiorrectal más o menos está por acá, más o menos está, o sea, digamos que vendría por aquí, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, por ahí pasan los vasos pudendos. Es importante como reparo anatómico cuando uno hace cirugía de piso pélvico. Recuerden que ahora la cirugía de piso pélvico estamos usando mucho el tema de las mallas. Y para colocar las mallas necesitamos agujas. No sé si han tenido la oportunidad de ver las agujas de cirugía de piso pélvico. Y obviamente con la aguja penetras la piel de la paciente, porque por ahí ingresas. Uno de los reparos anatómicos, por ejemplo, cuando uno quiere poner una malla para reparar el prolapso uterino, o sea, un histerocele, es colocar una malla a través del glúteo de la paciente. La técnica se llama IBS posterior. Y para eso tenemos que cuidarnos del canal de Alcock. Porque si yo lo perforo, o sea, de hecho lo vas a perforar, el tema es que no te lleves el vaso ni el nervio. Si tú te llevas el vaso pudendo o los nervios pudendos, la paciente va a tener después mucho dolor postoperatorio y lo otro que puede haber hemorragia, porque te llevaste el vaso. Oh, perdón, perdón. Hay una... El glucógeno es visto en la luz de las glándulas endometriales solamente. Bueno, aquí una pregunta también bastante de patología, han preguntado mucho en este taller. El glucógeno es visto en la luz de las glándulas en la fase lútea, o sea, la tercera fase del ciclo menstrual. El moco cervical con mucha filancia es un efecto de qué hormona? De los estrógenos, ¿no? Por eso que se produce a mitad de ciclo, ¿no? Y por eso que también es un signo de ovulación. ¿Cuál es la característica de los quistes del conducto de Gardner? Eso tampoco no se ve todos los días, pero cuando se ve hay que más o menos saber con qué estamos lidiando. Son quistes vaginales. No sé si alguna vez han puesto el espéculo a alguna paciente y han visto como si fuera un globito con agua, pero grande, no, no hablo en la pared vaginal, o sea, es como un globo, no sé, de 3 4 centímetros grande, que a veces incluso dificulta la colocación del espéculo. Cuando están adheridos a las paredes laterales y sobre todo la parte anterior, eso suele ser los quistes de Gardner. Y los quistes de Gardner están en relación a ser remanentes vestigiales del conducto de Wolf. Hay una serie de alteraciones anatómicas a nivel vaginal y se forman los quistes vaginales. Hay, por ejemplo, quistes de inclusión, están los quistes de Gardner, que preguntaba su interrogante, dice, es aquel que está revestido por células cuboidales bajas, no secretoras de mucina, usualmente localizadas cerca de la pared anterolateral de la vagina, siguiendo la ruta del conducto mesonéfrico. Y por aquí también, porque hay una pregunta luego creo de quiste bartolino. El bartolino, miren, emergen del conducto de la glándula de Bartolino y es revestido por células secretoras de mucina. Por eso que el bartolino sí se llena de secreción y se puede infectar. Células escamosas o células transicionales localizadas cerca de la apertura de la glándula de Bartolino hacia el vestíbulo. Los implantes Norplant se consideran efectivos durante un periodo de 5 años, pero Norplant ya no se usa, ¿no? Ahora que está de moda, el Implanón. El Implanón está de moda, ¿no? Se coloca rápidamente, no demoramos menos de 5 minutos, tal vez 10, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y el Implanón por cuánto tiempo puedes tenerlo? Porque Norplant ya es una pregunta también del siglo pasado. El Implanón, por 3 años, por 3 años. Y dicho sea de paso, es un solo tubito. El Implanón solamente ya es un solo tubito, nada más. Por eso que es estético, es rápido, es práctico. Se coloca una pistolita chiquita de aplicación, súper rápido.
no hay problemas. La diferencia completa de los órganos genitales externos fetales se establece desde ¿qué semana? Bueno, acá hay tres que pueden anular de inicio. Semana 28, semana 20, semana 32, ya es un tiempo muy avanzado ya. O sea, o es octava o es décima, ¿no? Aquí es la de la décima semana, ¿no? Sirva esto para recordarles que existe lo que se llama la ecografía morfológica, ¿ya? Que según la mayoría de sociedades científicas debe hacerse entre la semana 18 y la semana 23. Algunos hablan de 20 y 25 también, o sea, por eso no vamos a entrar en discusión. El tema es que se debe hacer, porque esa ecografía morfológica es justamente por su nombre aquella que va a descartar malformaciones. Y eso es importante porque a veces se tiene el concepto errado, sobre todo las pacientes, espero que ustedes no, de que mientras más grande el producto es mejor para ver malformaciones. Eso es falso. Es al revés, al contrario. La edad ideal para descartar malformaciones es en el momento de la ecografía morfológica, que es entre las 18 y 23 semanas o entre las 20 y 25 semanas, ¿no? Ahí se ve cada parte del bebé detalladamente. Corazón, riñones, cerebro, cara, labios, nariz, genitales, extremidades, placenta, líquido, todo, ¿ya? En las adolescentes, el tumor de ovario más frecuente es, creo que incluso ya lo habíamos comentado, si yo tengo una paciente joven, adolescente, con presunción de un tumor de ovario, ¿qué debo pensar que puede ser? Un quiste dermoide, ¿no? Un quiste dermoide o teratoma quístico maduro, son sinónimos. ¿En qué momento del embarazo se hace la ecografía cromosómica para descartar riesgo de trisomías? ¿De qué semana a qué semana? Porque hay tres grandes ecografías, ¿no? Básicas. Se dice que una mujer puede llevar un embarazo con tres ecografías, ¿no? La primera, la ecografía cromosómica que le estoy preguntando, que se hace entre la semana 11 y la 14. En realidad es entre la 11 y las 13 con 6 días, pero vamos a decir 11-14 para fines prácticos. La segunda, la ecografía morfológica, que ya le dije cuándo se hace. Y la tercera, que ya es una ecografía de tercer trimestre, ya para ver crecimiento, ¿no? Previo al parto o previo a culminar el embarazo, ¿no? Para ver cuánto pesa el bebé, para ver en qué posición está, para ver si tiene de repente cómo está el líquido, dónde está ubicada la placenta. Definitivamente las pacientes hacen muchas más ecografías, ¿no? Las pacientes hacen 8, 9 ecografías, ¿no? Pero también hay un tema ahí de que tienen que, algunas ecografías sí son necesarias, ¿no? No es necesario hacer una ecografía semanalmente, ni mucho menos. Claro, salvo que tenga algún riesgo en particular, ¿no? En el absceso mamario puerperal, el germen más frecuentemente encontrado es facilísimo, un germen que está ahí en la piel, ¿no? O sea, muy frecuentemente encontrado como principal agente en el tema de las mastitis, ¿no? De las mastitis puerperales. Y si ustedes tienen una mastitis, ¿cuál es el tratamiento de elección? Sea puerperal o no puerperal. ¿Cuál es el tratamiento de elección? El tratamiento es amoxicilina con ácido clavulánico. Es el tratamiento de elección. Sea mastitis puerperal o no puerperal. La triada responsable de la mayoría de muertes maternales, dice maternas debe ser, a nivel mundial, está conformada por
¿Qué opinan? Hemorragia, trastornos hipertensivos e infección. Acá, pero esto es en general, ¿no? Acá la pregunta sería, ¿cuáles son las tres principales causas de muerte materna en nuestro querido Perú? La primera, ¿cuál es? La primera es trastornos hemorrágicos. La segunda, ¿cuál es? El doctor dice que en Lima es una, dice que en La Victoria es otra, San Isidro es otra. ¿Cómo es? La segunda, ¿cuál es? Los, los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Y cuál es la tercera? La tercera son los problemas relacionados al aborto, ¿ya? Y cuarto, las infecciones. Esa curva epidemiológica ha cambiado ya. Desde el año pasado hay publicaciones peruanas que hablan de que las tres primeras causas, las dos primeras se han mantenido, ¿no? Hemorragias y trastornos hipertensivos. La tercera ha pasado a ser los problemas relacionados al aborto, ¿ya? Y la cuarta, las infecciones. La pregunta sería, ¿y cuál es la principal causa de muerte materna en la costa? ¿Cuál es? Esa va a venir, ¿ah? Te lo aseguro. Yo la voy a poner. Y no le voy a dar la respuesta ahorita. ¿Cuál es? Primera causa de muerte materna en la costa. No vaya a ser como un grupo anterior que fue doctor, pero ¿incluye el norte chico o incluye...? Principal causa de muerte en la costa, los trastornos hipertensivos del embarazo. Ahí pasa a ser el primer lugar, ¿no? ¿Qué más? Otra que también recién se ha... No recién, pero el año pasado, 2013, el año pasado, sí, como en octubre, noviembre creo que han publicado. Eh, ¿Cuál es la principal causa de muerte materna indirecta en el Perú? Principal causa de muerte materna indirecta en el Perú. Quien la dice va a ingresar, ¿ah? Éxito asegurado. ¿La verdad? ¿Cuál es? Hemorragia, dicen por ahí. No la vean a quien habló, ya, no la vean, no la miren, no la miren. ¿Ya? ¿Cuál es? Los, los suicidios. Parece mentira. El suicidio ha sido demostrado en el Perú que a la fecha es la principal causa de muerte materna indirecta. Ojo, ¿ah? Yo también cuando leí me sorprendí, pero ya está escrito y publicado. Y en una revista, probablemente una de las revistas más serias del Perú, ¿no? ¿Cuál dice el doctor? Dice, el doctor está diciendo todo, pero si en el trome no lo he leído, dice. O sea que en el crucigrama nunca me lo han preguntado. ¿Cuáles son las, a ver, a ver si algo leen ustedes. ¿Cuáles son las revistas médicas del Perú que están indexadas en el Medline? Y aquí me contesta eso, este, si es hombre, le doy la mano, si es mujer, le invito a almorzar. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las revistas peruanas, las únicas revistas peruanas, o no hay? De repente es una pregunta con trampa. Las únicas revistas peruanas que están indexadas en Admeldine ¿cuánto estamos? ¿10? Al 10 o 11 de julio, no sé, del 2014. Eso es básico, muchachos, ¿ah? Básico, pues. Son
¿Alguien quiere ser gastroenterólogo? La revista de la Sociedad Peruana de Gastroenterología. ¿Y la otra cuál es? La revista de Medicina Experimental y Salud Reproductiva del INS, o Salud Pública, perdón, de Medicina Experimental y Salud Pública del INS, o sea, el Instituto Nacional de Salud del Perú. Son las dos únicas revistas indexadas en el Mainland a la fecha, en el Perú. Entonces, esos datos que les he comentado son publicadas en la revista del INS, en la revista del INS. Entonces, ustedes, por ejemplo, Ecuador no tiene ninguna revista en el mainland, Bolivia tampoco, ¿no? Chile tiene una creo, Brasil tiene un montón, Argentina también tiene varias, ¿no? Eh, entonces es importante que ustedes sepan eso para que publiquen sus investigaciones, sus trabajos, ¿no? Creo que ustedes solamente leen esa revista de diagnóstico que regalan, eso no sirve para nada. Tienen que saber leer buena literatura. En caso de Bartolinitis aguda, el tratamiento de elección es. Y segundo, toda información que busquen, hay hasta congresos, ¿ah? De búsqueda de información, se llama eso, ¿no? Ya si algún día hay un tiempo, podemos hablar 10 minutos de búsqueda de información, ¿no? Tienen que buscar siempre en el Medline, ¿no? Es una principal base de datos a nivel mundial, de la Librería Pública Médica de los Estados Unidos. Ahí está toda la revista, casi todo el mundo, ¿ya? No vayan a decir ustedes, no creo que ustedes sean de personas que ponen, voy a buscar sobre preeclampsia. Google, barrita, preeclampsia, coma, artículos, coma, PDF, coma, preguntas. No, ¿no? O sea que en Google hay información, pero recontra mal. Siempre lean de buenas bases de datos. Bien, en caso de Bartolinitis aguda, tratamiento de elección es. La glándula de Bartolino ciertamente se puede inflamar, se puede infectar, ¿no? Y en realidad, cuando hay una Bartolinitis aguda, ¿no? Cuando hay una Bartolinitis aguda, es un cuadro muy doloroso, es un cuadro muy doloroso, ¿ya? No solamente conlleva un contexto infeccioso, inflamatorio, sino que la paciente le duele demasiado. A veces la paciente la trae en silla de ruedas, o si es una niña, el papá o el esposo la trae cargando, porque no puede ni caminar, porque duele bastante. En ese contexto, ¿qué hay que hacer? Ojo que le preguntan Bartolinitis aguda, no le está preguntando quiste de Bartolino, porque el manejo es distinto. La Bartolinitis aguda ya implica un contexto doloroso, un contexto infeccioso, mientras que un quiste Bartolino puede tener un quiste Bartolino ahí y obviamente habrá que hacer múltiples cosas para resolverlo. Si le dijeran, por ejemplo, solamente un quiste Bartolino, común y silvestre, sin dolor, sin molestias, en un contexto que no esté infectado, tranquilamente ustedes pueden hacer una marsupialización, ¿no? Que es probablemente una de las mejores técnicas para solucionar el quiste Bartolino. Pero ya en un contexto infeccioso, inflamatorio, doloroso y de todo ese tema, aquí lo que hay que hacer es dar antibióticos, dar analgésicos y si hubiera obviamente un componente oxidado también drenarlo, ya que es lo más probable. Pero cuando ya la paciente tiene mucho dolor, es cuando ya hay un componente purulento ahí, ¿no? Entonces recuerden que hay dos entidades distintas. Una es un quiste Bartolino a secas, tranquilo, y otro es un quiste Bartolino pero ya un contexto infeccioso, ¿ya? Este es un quiste Bartolino, por ejemplo, ¿no? La glándula de Bartolino está localizada más o menos si dividimos al introito vaginal en tres áreas, superior, media, inferior, más o menos está en la parte inferior, en la parte interna, lateral de los labios menores. Ahí es que crece la glándula. Todas las mujeres tienen glándula de Bartolino, todas. Lo que pasa es que en algunas de ellas, por presencia de flujo vaginal y todo ello, el canal, digamos, excretor, por donde secreta la mucina de esta glándula se oblitera.
Se oblitera y al obliterarse, en vez de secretar esta mucina que está adentro, se empieza a inflar como un globo. Y eso es lo que pasa. Mujer de 20 años de edad, con tumor en la mama derecha, duro, móvil, ovulado, de 3 por 2, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Facilísimo. ¿Cuál es el principal tumor de mama en pacientes menores de 40 años? Fibroadenoma. En el perfil de una distopia del segmento vaginal superior se encuentra cuando hablamos de segmentos vaginales, hablamos del segmento anterior, hablamos del segmento superior o apical y hablamos del segmento posterior. El segmento anterior suele amparar a el uretrocele y el cistocele. El segmento apical o superior suele involucrar al histerocele y al enterocele. Y el posterior al rectocele, sobre todo. Entonces nos hablan del segmento apical o superior, ahí está pues el histerocele, ¿no? Si hubiera enterocele serían las dos respuestas, solamente hay una. La hormona liberadora de gonadotropina controla la síntesis y secreción de... Facilísimo. La hormona liberadora de gonadotropinas. ¿A quién estimula para que se secreten? A las gonadotropinas, pues. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? LH y FSH. Una mujer de 60 años de edad, con última regla a los 48 años, asintomática y que en el examen ginecológico se encuentra en el anexo derecho un quiste de ovario de 6 centímetros por 6 centímetros. ¿Cuál es el tratamiento indicado? ¿Qué opinan, doctores? Pregunta, creo que lo comentamos, cuando hablamos de los tumores de ovario y de qué línea germinal provienen. Dijimos, los tumores de ovario se forman a raíz del estímulo de esta serie de células de las que forma el ovario. Pero un estímulo de qué índole? Un estímulo hormonal. Hormonal. Entonces, una mujer de 48 años, casi menopáusica o premenopáusica si queremos, o perimenopáusica, ya que también por publicaciones peruanas se sabe que la mujer peruana en promedio llega a la menopausia a los 49 años, ¿no? Entonces podríamos decir que está vísperas a la menopausia o cerca de la menopausia. Digamos, sería normal que tenga un tumor ovárico o una masa ovárica, dependiendo. Puede ser, de repente es una paciente que te dice, ¿sabe qué, doctor? Yo desde los 20 años me dijeron que tenía este tumorcito. Lo que pasa es que nunca me lo he operado y ya, pues ahora tengo 48 y ya ahí lo tengo, pues, ¿no? Ya, eso es otra cosa, eso probablemente sea lo menos probable, pero puede suceder. Lo más probable que se trate es de que sea un tumor que apareció de nuevo, ¿no? O sea, no lo tenía nunca, se hacía sus controles a los 30, 35 años, nunca había tumor, se hizo su control a los 40, 45, tampoco había tumor, pero de repente a los 48 se le encontró un tumorcito, un quiste, ¿no? ¿Es normal que aparezca un quiste a esa edad? No, no es normal. Entonces, en ginecología, hay un viejo adagio ginecológico que dice que toda tumoración ovárica, ¿no? Cerca de la menopausia o después de la menopausia, dice que es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Esto a veces guía nuestra manera de pensar y valorar las cosas. Es decir, en buen cristiano no es normal que haya un quiste a esta edad. No es normal. Por lo tanto, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que operarlo. Los problemas de ovario se operan, doctores. El ovario felizmente es a menos que sea ya una cosa muy avanzada, muy aparatosa, pero la gran mayoría de casos de problemas de tumores de ovario son operables. La terapia de elección en la vaginosis bacteriana, ¿cuál es? Facilísimo.
¿Cuál es el agente de la vaginosis bacteriana, agente etiológico? La Gardnerella, ¿no? Pregunta, ¿es una ITS, sí o no? ¿Quién dice no? Ocho puros no. ¿Quién dice sí? ¿Ya es una ITS, sí o no? Ya los hice dudar. ¿Ah? Eso no es. Eso no es. Ah, sí, no. ¿No? Así están ustedes. Ya, no deben dudar, ¿ah? Esas cuestiones, cuando yo les pregunto, yo también estoy valorando cómo ustedes son como salón. Tienen que tener conceptos claros, bien establecidos. La vaginosis bacteriana no es una ITS, ¿ya? No es considerada una ITS. ¿Por qué? Porque se produce tranquilamente, sin ser una ITS, por un proceso de desequilibrio del ecosistema de la flora vaginal, sin necesariamente tener una ITS, o haber tenido, o ser el contexto de una cuestión después de las relaciones. Entonces, ¿qué hay que dar? Metro, ¿no? Metro. Señala el perfil vaginal correspondiente a, dice, uretra normal, cistocele que llega al himen, histerocele que no llega al himen, ausencia de enterocele, rectocele que llega al himen, sin desgarro perineal. Este es el famoso perfil de Baden, ¿no? Baden o Baden, como quieran. Que ya no se usa, pues ya es parte de la historia de la medicina ginecológica, ¿no? Pero siguiendo este perfil de Baden, sería un perfil de este tipo, ¿no? Donde más o menos el primer dígito habla de la uretra, el segundo del cistocele, el tercero del histerocele, enterocele, rectocele y desgarro vagino-perineal, ¿no? Es un, como ustedes ya bien saben, es un perfil que ya no se usa en la práctica clínica diaria. ¿Por qué? Porque cuando se quisieron hacer estudios comparativos o multicéntricos que permitan establecer pautas de tratamiento, se dieron con un problema de que este Badén era muy subjetivo. Y su mismo caso lo dice. Por ejemplo, dice histerocele que no llega al himen. ¿Qué quiere decir que no llega al himen? Que está a 1 milímetro del himen, que está a 10 centímetros del himen, o está a 5 centímetros del himen. Es subjetivo. ¿Qué significa que no llega al himen? No significa nada. Entonces, esa subjetividad resta validez a un trabajo de investigación. Entonces, es por eso de que Baden, miren, viene ya del 72, ¿no? Más o menos cuando el doctor Balki se hacía su primera comunión. Y ya, ah, cuando yo estaba en el colegio, sale el POPQ, ¿no? Y el POPQ, que es las siglas de la cuantificación del prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Dado por múltiples instituciones, es lo que usamos a la fecha para cuantificar el prolapso de órganos pélvicos. Este POPQ utiliza una nomenclatura basada en puntos como son el punto AA, BA, el punto C, el punto D, el punto AP y el punto BP. A su vez tenemos tres distancias, son 6 puntos y tres distancias. Las distancias son el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de vagina. Dentro de eso también hay que mencionar que esta A minúscula que ven acá viene de pared anterior. Les había dicho que la vagina se divide en pared anterior, apical y posterior. Esto es de pared anterior, pared anterior. Esta P chiquita es de pared posterior, pared posterior. Por eso que el punto AA, BA están en pared anterior. Punto AP y BP están en pared posterior. Esto se representa en un Michi, tal cual ustedes ven acá, es la representación tal cual. Ustedes van a una historia clínica de mi hospital, de una paciente con patología de piso pélvico, van a encontrar un Michi en la historia clínica, ¿no? En donde se va llenando cada uno de los puntos y las distancias que ya hemos comentado.
Si ustedes se dan cuenta y son acuciosos, este Michi tiene una razón de ser, porque esto es como si fuera una representación de la vagina así. Aquí está la pared anterior, la pared apical y la pared posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo se valoran los puntos? Como ustedes verán, ahora en el Michi tenemos una serie de números, ¿no? ¿Estos números de dónde aparecen? Estos números salen de la medida que hacemos nosotros al evaluar a la paciente. De hecho, esto lo hace el R2 o el R3. El día anterior a operar a la paciente, la llevamos a tópico para decidir su manejo quirúrgico. Y en ese momento el R3 examina a la paciente delante de nosotros y empieza a hacer las mediciones respectivas de cada uno de los puntos y de cada una de las distancias. Ya que a partir de eso vamos a catalogar a nuestra paciente con el grado de prolapso que esté portando, sean prolapso grado 1, 2, 3 o 4. Entonces, como ustedes verán, hay puntos que acá tienen el símbolo negativo, hay puntos que acá tienen el símbolo positivo y hay puntos que no tienen ni positivo ni negativo. Entonces, comenzando, a las distancias que son estas tres de acá, las que ya hemos mencionado, el cuerpo perineal, el hiato genital y el objeto de vagina, no llevan simbología, o sea, no se catalogan como positivos o negativos. Simplemente se pone el número tal cual, la medida tal cual. Es una medida en centímetros. Cada uno de estos son centímetros, 3 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, etc. El simbolismo negativo tiene que ver con que el punto de referencia para hacer las medidas es el imen. El imen es el punto de referencia para hacer las medidas. Por lo tanto, el imen es el punto cero. Todo punto que esté por dentro del imen, tiene un simbolismo negativo, mientras que todo punto que esté por fuera del imen tiene un simbolismo positivo. Vale decir, ¿qué cosa quiere decir por ejemplo? Este punto que dice BA dice -3. ¿Qué quiere decir -3? Que este punto BA que está acá está a 3 centímetros por dentro del imen en el momento que evaluamos a la paciente. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que este punto dice, punto C dice +8? ¿Qué quiere decir eso? Que el punto C, que estuvo acá normalmente, se ha prolapsado hasta 8 centímetros desde el imen hasta donde está su punto actualmente. Eso quiere decir, ¿correcto? Yo sé que es súper sencillo, claro y súper fácil. ¿Se entendió? Felizmente, porque no quería repetir. Ya. Entonces, aquí está ya un poquito más elaborado el diagrama, ya con una cuestión ya más aplicativa. Por ejemplo, no sé si este año habrán preguntado de POPQ. ¿Ha venido algo? ¿De repente si alguno da el examen? ¿Han dado POPQ? ¿Sí? ¿Y qué preguntaron? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Los grados? ¿Sí? Ya, ya, entonces, ya. El doctor se acuerda de la pregunta del PPQ del examen de hace 5 años, dice, también vino. ¿Cómo se hace esto? Súper fácil. Hallar el grado es súper fácil. Tienen que hacer lo siguiente, miren ustedes. Les he traído un ejemplo. ¿Con qué punto era el ejemplo? Vea. No hay bebé. Vea, ya. Bueno, en general, yo acá les traigo un ejemplo con histerocelo, o sea, con el punto C. Igual es la misma connotación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para estadificar en estos grados de prolapso 1, 2, 3 o 4, yo les recomiendo, les aconsejo y siempre lo hago, creo que eso minimiza la tasa de falla, de que se acuerden del estadio 2. ¿Por qué el estadio 2? Porque el estadio 2 siempre, siempre y siempre va a incluir tres medidas. Va a incluir el -1, el 0 y el +1. Eso nunca va a cambiar.
Por defecto, como ustedes comprenderán, lo que está por dentro de -1 va a ser estadio 1, ¿cierto? Y por defecto, lo que esté por encima de +1 va a ser estadio 3 o 4. Y se acabó el PPQ. Entonces, si por ejemplo les dijeran que el punto C, para este caso, en donde la longitud total de vagina es 9, si le dijeran que el punto C se prolapsa hasta 0, ¿cuál es el estadio? 2. Si el punto C se prolapsa hasta -2, ¿cuál es el estadio? 1. Si el punto C se prolapsa hasta +5, ¿cuál es el estadio? 3. Si el punto C se prolapsa hasta +8, ¿cuál es el estadio? 4. Todo esto es para este ejemplo. Todo lo que les he dicho nunca va a cambiar, salvo una cosa. Lo que sí va a cambiar es tu punto discriminante entre el 3 y el 4. Como ustedes verán, aquí hay un +7. ¿De dónde sale ese +7? Es porque el punto discriminante entre el 3 y el 4 no es más que la longitud total de vagina -2. Longitud total de vagina 9, -2, 7. Como está por fuera del himen, +7. Entonces, para este ejemplo, en donde el TBL es 9, el punto discriminante será +7. Eso sí puede cambiar en sus casos clínicos. Si su TBL es 8, pues acá será +6. Si el TBL será 5, no, acá será pues ya, +3. Eso sí va a cambiar, pero lo que no va a cambiar nunca, independientemente de esto o de otra cosa, es el estadio 2. Por eso mi insistencia en que ustedes aprendan ese estadio, porque siempre va a incluir el punto -1, 0 y +1. Así es, incluye. Entonces, y listo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, está bien. Avanzamos. ¿Cuál es la localización más frecuente del embarazo ectópico tubárico? Facilísimo. ¿Dónde? En la ampolla. No es un factor de riesgo para cáncer de mama. Esto es Yala, ¿no? Yala. En la actualidad, el desarrollo del cáncer cervicouterino se asocia por infección por, ya puedo ni hablar, ¿no? PBH. Mujer de 90 años de edad con tumor de mama 3x2, duro, móvil, ovulado. Eso probablemente sea un fibroadenoma. En el perfil de una distopia del segmento vaginal superior se encuentra apicalo superior, habíamos dicho está el histerocele y el enterocele. Y listo, se acabó.